Hola mis queridos tinteros, espero que estén súper bien. Resulta que yo les tenía preparado así el hiper mega video con dos escritores que sé que muchos de ustedes lo reconocen porque ya hemos hablado de ellos en el canal. De por sí, en la parte de arriba y en la descripción de este video les cuelgo los links de las reseñas de los libros de estos escritores que yo he hecho y que ustedes han visto muy viciosos. Pero bueno, volviendo, el caso es que mi computador y mi disco duro decidieron estallar así de la nada, porque pues a quien no le gusta estallar de vez en cuando, y es así como perdí los videos de una entrevista muy especial que les tenía con estos dos super escritores. Pero los tinteros nunca nos damos por vencidos y es por eso que los busqué nuevamente y les rogué que por favor grabaran conmigo nuevamente. Ahora sí, tinteros, con ustedes esta gran entrevista en la cual vamos a poder saber todo aquello que callan los escritores. Sean todos bienvenidos. Probablemente muchos de ustedes ya los conocen, pero el día de hoy vamos a ver quiénes están detrás de estas historias. Entonces vamos a empezar recargando poderes, ¿listo? 1, 2, 3, con ustedes Álvaro Vanegas y Dalvarese. Álvaro y Daniel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente, porque esto es un déjà vu, no es la primera vez que estamos acá. Bueno, el objetivo de este video es decirle como a la comunidad de tinteros que les gusta escribir y que desean alguna vez ver su libro así publicado, cómo es el camino para llegar, cómo les tocó a ustedes y consejos para que ellos sepan cómo encarrilarse. Para iniciar, cuéntenos cómo fueron sus inicios como escritores, cómo arrancó esa carrera literaria. Bueno, el mío fue el resultado de dos años de terapia psicológica. Al final le dije a la doctora, ¿sabe qué? Lo que quiero es contar historias. Me dijo, bueno, dele, ¿cómo lo vas a contar? Bueno, dice nada, escribiendo libros, ¿no? Eso pasó hace muchísimos años. Yo pensaba que sabía lo que significaba escribir un libro, o por lo menos que podía intentar escribirlo, y resulta que no estaba más alejado de la verdad. Me llevé todos los golpes posibles que uno se va a llevar. Además de que hace algo nuevo, pues se decide entrar en una industria que es competida, que está quizás abarrotada, pero que es tan linda como esta, y creo que al final vale la pena, ¿no? Y pues sí, fue un comienzo un poco inesperado, pero fue absolutamente decidido, determinado. Bueno, pues yo sí, digamos que siempre he escrito desde muy pequeño, pero esto de decir, bueno, ya me voy a dedicar de verdad a escribir y voy a hacer todo lo posible para vivir de esto. Tuve como dos momentos. A los 19 años, más o menos, leí Misery, el primer libro que leí de King, y ahí lo que me hizo sentir ese libro, igual pues siempre había leído, pero lo que me hizo sentir ese libro como que me hizo dar cuenta de que yo realmente quería lograr eso en alguien más. Entonces, digamos, yo siempre digo que ahí lo supe en el corazón. Y después, más adelante, yo estaba trabajando en Señal Colombia, ganaba bien, viajaba por toda Colombia, el sueldo me quedaba casi libre porque todo eran viáticos, pero no tenía tiempo para nada. Y yo ya estaba empezando como a escribir, y entonces en un momento otro lo supe acá. Voy a dejar todo y yo quiero ser ese escritor, yo no quiero hacer otra cosa, el punto de quiebre. Después vino por la primera publicación. Primero un par de cuentos que me publicaron, uno en España, que fue el primero de la vida, después uno acá en Colombia con el Ministerio de Cultura, como en diferentes antologías, y después vino la publicación de Mal paga el diablo en 2012. Independientemente del impulso que les da la editorial pues para hacer el mercadeo y la publicidad de sus libros, ¿ustedes qué herramientas hacen también para impulsar sus obras, pero como escritores? Bueno, yo trabajo en mercadeo, y yo creo que uno tiene que... algo que yo no he querido hacer, incluso uno tiene que aceptarse como marca personal, porque como dices tú, más allá de la editorial con la que yo estoy trabajando en este momento, mi carrera de escritor es mía. El libro que construimos con Calixta es de los dos, pero mi carrera de escritor es mía, y yo siento yo que hay que tomarla con esa seriedad, con ese profesionalismo que se requiere, y hacer todas las actividades que eso significa. Y hoy en día, a través de redes sociales y de los medios, pues estar accesible, poder ayudar a quien lo necesite de esa forma. Yo creo que hay muchísimas maneras, y como una marca personal, tal como todas las marcas que existen en el mundo, cada quien escoge su estilo de comunicación, y creo que simplemente es decidir hacerlo, tomárselo en serio, ser profesional al respecto y salir a construir una carrera de escritor, más que simplemente publicar libros. Retomando lo que dice Alvarez, claramente uno tiene que ser consciente de que sí, uno puede tener una editorial detrás, sea la más grande del mundo o sea la más pequeña del país, independientemente de eso, hay una editorial, ¿cierto? Pero uno tiene que ser consciente de que pues finalmente es uno el que tiene que mover su libro, porque, no sé, por ejemplo, Calixta pues tiene 40 autores, entonces ellos hacen todo lo que pueden, obviamente, desde sus posibilidades, pero tampoco puedo esperar yo que solo publiciten a Álvaro Vanegas. Entonces, cuando uno se hace consciente de eso, que hay muchos escritores que les hace falta
falta, lo que por ejemplo lo que acaba de decir te parece, es que uno es una marca, los artistas casi nunca sabemos vender, entonces es una vaina muy jodida. Y también hay cierta arrogancia de creer que porque soy escritor entonces estoy en alguna especie de pedestal que me pone lejos. Y es importante la interacción también entre pero por ustedes, supuesto, el público. porque eso hace que uno se sienta cercano, que a mí por ejemplo me pasa mucho con Stephen King, yo a él lo siento muy cercano por las cosas que él escribe, entonces él termina el libro y hay cosas que él escribe que uno siente que le está hablando a uno, pues uno sabe que no, son millones de personas, pero uno en ese momento se siente así. Entonces, pues yo sí... ¿Qué tal los refleos? ¿Qué tal los refleos? Eso tiene que salir, ojo, eso tiene que salir. Y entonces... Este es el libro embrujado. El libro embrujado, sí. Pues yo sí soy me llevó años, pero sí soy muy de mover las redes sociales y pues hasta hace, no sé, un par de años, de pronto más, un poquito más, pues mis redes sociales se mueven, entonces hay respuesta de parte del público y entonces pues mamo mucho gallo, voto cosas que pienso y de vez en cuando pues mis libros son estos y se compran en tal parte. Y además tuve la suerte de ahora hablar de cine en la Mega, en el Cátedra Mega, que es el programa más escuchado en todo el país, y eso le ha dado un nuevo impulso a los libros. Nada que hacer porque yo hablo todos los días, voto la película y al final digo, y mis libros los consiguen en tal parte, tan. Cualquier espacio es importante. Y como hasta que la gente diga, sí, ya me leí todo de él, necesito otra vaina. Entonces, claro, pero entonces también consiste en, que esto también va para los escritores y los nuevos, y es que escribir una novela es muy difícil, pero escribir la segunda es aún más difícil. Creo que después de la segunda la cosa se pone más sencilla, entre comillas, pero la gente va a seguir pidiendo cosas, y siento que entre más escribes, pues ya la gente, por ejemplo, en mi caso ya hay gente que ya leyó mis 7 títulos, entonces como que ya la gente, bueno, ¿y tu próximo? ¿Cierto? Que me parece súper bien. En alguna charla que tuve con un escritor, él me decía que él trabajaba 8 horas. Entonces él decía, lo que pasa es que mucha gente no toma en cuenta que mi trabajo como escritor es leer 6 horas, escribir 2 horas. Esas son mis 8 horas de trabajo. Cuéntenos ustedes cuántas horas dedican a leer y cuántas horas dedican a escribir. O si se nutren de otras inspiraciones para hacerlo. A mí me pasa muchísimo que me resulta igual leer un libro como ver una serie, una película, leer un cómic o lo que sea. Creo que en esta época de multiformato pues no tenemos que limitarnos a buscar las buenas historias exclusivamente leyendo. Habiendo dicho eso, uno por naturalidad lee muchísimo, porque quiero investigar algo, porque quiero entender cómo se trata esto en esta audiencia, buscar un ejemplo de algo que me está pareciendo difícil. O sea, es parte del trabajo. Y para empezar, cuando uno está escribiendo la novela, recién había unos libros de, no sé, 100 páginas y uno lo lee como 3 veces a la semana. Entonces al final te estás leyendo tú mismo y sí hay una cercanía muy grande con la lectura, pero creo que hoy en día uno puede contar una historia escrita, pero lo puedes hacer de muchas formas, para que se sienta como una película, para que se sienta como un poema, para que se sienta de muchas formas, que creo que vale la pena que estemos siempre investigando. Yo pasé de que fuera un hobby a que fuera un oficio, porque ya cuando la editorial te dice, ok, está muy bueno este primer manuscrito, necesitamos otro, entonces ya es un oficio, ¿no? Sí, es un oficio y sí, muchas veces uno está viendo algo, uno está consumiendo una historia y estás como en ese estatus de, ok, esta es una historia que a mí me gusta, yo lo hubiese hecho así, por lo menos eso me pasa mucho a mí. Creo que la lectura es fundamental, leer te ayuda a acelerar el oficio, te ayuda a entender muchas cosas, pero creo que también debemos echar mano a muchísimos otros formatos que tenemos hoy en día, no sé, por lo menos para mí es así. Creo que de ahí voy a agarrarme de ahí para decirle algo a los que pretenden escribir, y es que es imposible escribir sin leer mucho. Escribir bien, pues, ¿no? Así de sencillo. Ese es el sustrato y nada que hacer. Escribir bien es importante. Escribir bien, escribir, porque cualquiera escribe. O sea, escribir no como acto mecánico de escribir las palabras, sino digamos contar historias, sí tienen que leer. Es imposible hacerlo de otra manera. No se metan cosas en la cabeza que no son. En mi caso, bueno, yo empecé a trabajar en Calista hace como 3 meses, y entonces mi trabajo ahora se volvió también leer, y leo mucho más de lo que leía antes, porque ahora leo acá, paso todo el día leyendo, ¿no? Y corrijo y en fin. Yo claro, leo mucho, pero admito, yo puedo pasar 2-3 días sin leer una sola palabra, y después me entra el y entonces duro 4 horas, 5 horas leyendo algo. Por otro lado, sí, lo que dice Álvarez, yo veo muchísimo, pero muchísimo cine. O sea, con eso sí es que estoy obsesionado, lo admito aquí en cámaras, es de hecho mucha gente, a mí me gusta más el cine que la literatura. De hecho, mi sueño es hacer cine, entonces yo sí siento que yo me nutro muchísimo del cine, y creo que eso se nota en los libros finalmente. A la gente le parecerá, el que no es escritor es en serio, pero a veces uno está trabajando sentado pensando. Sí. Uno está ahí, englobado.
pero no, pues no está haciendo nada. No, la historia está ahí, está trabajando. Entonces es como esos, enloquecido, y a veces no escribo. Duró 4 o 5 días sin escribir, en los que está en mi cabeza todo el tiempo maquinando lo que tengo que escribir. Son procesos creativos, ¿no? Son formas de hacerlo. Stephen King dice que él trabaja 8 horas, pero es que 4 horas lees y 4 horas escribe, pero es que a ti te pagan $4 millones cada vez que sacas un libro. En el adelanto. Es como que tienes el libro, $4 millones. Es distinto. Y yo creo que también que ese proceso que tú dices creativo, que uno no es que se tranque, sino que está trabajando en la historia de otra forma, también te sirve porque uno tiene muchas ideas y muchas son malas. O sea, hay un momento donde uno dice, ok, esta sí es la idea que va con esta historia. Entonces no es que uno se sentó y listo, salieron todas las ideas perfectas. Creo que hay un proceso de maduración. Ahora sí tiene sentido. Entonces, ahora sí me puedo sentar a escribir, ¿no? Creo que pasa un poquito eso. Alguna vez hablé con Dani acerca de... me contaba que había una diferencia entre ser escritor y escribir libros. Entonces quiero que me cuenten ahí qué piensan ustedes sobre eso. Eso está complicado. A ver, es que... Va a sonar súper raro. Yo hace tiempo, digamos, llevo como 3 meses trabajando en Calista ya, digamos, de planta, pero hace tiempo estoy ayudando con la parte de diagnóstico de manuscritos. Créanme que, así como me dijeron a mí alguna vez en la cara, escribir es muy fácil, cualquiera. Sí. Desde que usted sea una persona que no sea analfabeta, pues usted puede escribir un libro, puede hacerlo. El problema es escribir un buen libro, el problema es escribir... tanto no el problema es escribir, sino que vayan y lo lean. A mí me llega, pues a la editorial, pero lo que me llega a mí, el 90% es basura, de verdad, es basura. Es ofensivo con el oficio. Me dice como, usted de verdad piensa que esto debe ser publicado. Es gente que cree que cualquier frase coherente, ni siquiera coherente, que se entienda, es digna de ser publicada. Entonces, claro, es donde viene el asunto de ser escritor requiere, como todo arte, es 10% de inspiración y 90% de transpiración. Pero ese 10% es súper importante. Entonces, hay gente que lo tiene, hay gente que no lo tiene. Y hay gente que es el oficio y a base de oficio y disciplina llega. Ahora bien, los dos caminos están bien. El problema para mí es cuando la gente cree que a base de buenas ideas, escúchenme esto, las ideas son humo. Las ideas no son nada. Todo el mundo tiene buenas ideas, todo el mundo. Sí. Y esa idea que se te acaba de ocurrir la está teniendo en este mismo momento otro millón de personas. ¿Haces algo con esa idea? Pues humo. Entonces, ¿qué pasa? Creen que porque tienen una buena idea y empezó a escribir sin leerse un hijo de madre libro en la vida, sin verse una película, y empiezan a escribir ahí lo primero que se ve en la cabeza es, claro, escribió el libro, ahí está, digamos, ¿no? Pero eso no es ser escritor. Y eso no te lo va a publicar nadie. Te va a tocar autopublicarte y venderás 10 libros porque ¿quién más te va a leer eso? Y además es cagarte tu futuro. Hazlo bien porque del primer libro realmente depende de lo que viene después. Es muy difícil que hagas un mal libro primero y te den la oportunidad de leerte el segundo. Es muy jodido. Es muy jodido. Entonces creo que ahí es donde estriba la diferencia entre ser escritor y escribir. En mi caso fue porque vi rápidamente las limitaciones que tuve cuando quise escribir el libro. Esa frase, tal cual se la escuché yo, fue a Iván Sánchez aquí primero, y para mí era como un temor decir, yo no soy escritor, yo no me quiero llamar escritor porque de verdad considero que me falta muchísimo en el oficio para realmente manipular las reglas, saber qué hacer aquí, o sea, echar mano de un recurso que obviamente otros escritores importantísimos tienen. Y después cuando Iván la dijo, mira, sí es como una cosa un poquito más normal, ¿no? Porque sí, yo quería contar una escena y decía, rayos, ¿cómo es la mejor forma de escribir esto? Yo me lo puedo imaginar, yo puedo hacer una presentación en PowerPoint al respecto, puedo hacer una charla para decírtelo, se lo puedo contar a mis sobrinos en alguna fogata, pero escribirlo me parecía súper complicado. Entonces yo rápidamente choqué con el hecho de que yo tenía muy poca experiencia y sigo teniendo experiencia en el oficio de escribir, y creo que definitivamente hay que desarrollar las dos cosas, como decía Álvaro. O sea, tienes que tener las dos para que realmente sea una genialidad de la industria o algo que sobresalga muchísimo, pero no necesariamente tiene que coexistir las dos para que tenga una buena historia al final del día que pueda leerse, creo yo. A base de oficio, sí, exacto. A base de disciplina lo logran, a base de disciplina la logran, seguro. Así no tengan el talento, pero ojalá lo tengan. Desde su punto de vista, ¿qué no debe hacer una persona que quiere escribir, que quiera convertirse en un escritor a la hora de enviarle su manuscrito a una editorial? ¿Qué no debe hacer? Yo creo que no debe asumir cosas. Yo creo que ese es el error más importante. Es decir, tú tienes que vender la obra, tienes que venderla bien, tienes que escribirla, tienes que haberla revisado, tienes que hacer el contacto como es debido. No es el hecho de, tuve una gran idea, escribí muy bien,
espero que la descubras. Pero, hermano, tienes que hacer el trabajo porque las editoriales tienen una cantidad, bueno, decía Álvaro, les llega un poco de cosas, unas basuras, algunas buenas, etcétera, pero les llega una cantidad de cosas. Entonces, yo creo que es sano no asumir, que tú digas, yo escribo fantasía como Tolkien. Está bien, pero ¿por qué tú estás diciendo eso? No asumas que eso es así porque a ti te encanta tu historia. No dar por sentado nada y cumplir cada uno de los pasos que todos han tenido que cumplir. Creo que es algo que tú tienes que entender y asumir con humildad, porque hasta J.K. Rowling tuvo que mandar su manuscrito, por decirlo un ejemplo de algo súper extraño, pero tuvo que mandar su manuscrito, tuvo que esperar, tuvo que mejorar, tuvo que editar, tuvo que trabajar, tuvo que hacer todo. No asumir nada, no asumas nada y haz las cosas, cada uno de los pasos con el mejor profesionalismo posible, y creo que se va a notar que tú estás trabajando por tu historia. Intentaré contestar tu pregunta brevemente. No te creas un genio o una genio. No envíes el primer borrador. No lo envíes. Menos incompleta. Aquí eso sí, está mal. Eso está mal. Eso va a estar mal. Sí, eso, precisamente eso decía Mafe. No envíen una obra incompleta, envíenla completa. Una obra no, que tiene 5 capítulos de una maravilla que estoy escribiendo. Exacto. No, hasta que termine. Pero sobre todo eso. Y es que es básico. Escribe tu libro, déjalo quieto 2-3 meses y vuelve a él y te vas a dar cuenta de la cantidad de errores que todos cometemos. No envíes tu libro con exceso de errores ortográficos o mal redactado. Eso implica que fue que miraste una vez ese libro y lo enviaste, porque es falta de respeto. Sí, porque mi idea es muy buena y exacto, ya. No creas que con tu primer libro te vas a hacer rico. Puede pasar. Sí. Claro que puede pasar. Pero es muy típico. Pero es muy difícil. Sí. Muy difícil. Y sí, sobre todo no asumas lo que dice Álvarez, esto se los digo para la vida, no asumas que tu lector es idiota, al contrario, siempre asume que tu lector es más inteligente que tú. Cuando tú asumes eso, asumes con respeto, miras desde otra orilla tu oficio, lo que escribiste, y empiezas a preocuparte porque eso esté bien. Asegúrense, este es un sí, asegúrense de que su personaje principal pueda ser amado por el público, de algún modo, que se pueda identificar. Si la gente odia a su personaje principal, a su protagonista, va a leer 20 páginas y ¡ay! No. Porque es que hay 200 libros que tengo ahí para leer. Sí, no, y es que es difícil esa decisión de decir yo quiero que odien al personaje principal. Yo creo que House es un gran ejemplo. Pero usted no lo odia. No, por eso. O sea, sí. Está en la línea perfecta, pero exacto. eso es dificilísimo lograrlo. Es más fácil que amen a tu personaje principal. Exacto, que la gente diga, uy, este es mucho hijo de su madre, pero ¿cómo lo quiero? Sí. Eso es muy jodido. Es muy difícil. Sí. Pero se puede lograr. Pero lo que no puedes darte el lujo es que la gente diga, uy, no, qué mamera. Eso que lo piensen de los villanos, o ni siquiera los villanos también hay que amarlos. Hay personajes secundarios que uno odia y es con esa intención. Eso, para eso. Es para uno poder odiar a alguien. Es eso. Listo, bueno, en ese orden de ideas, ¿qué características debería tener una buena historia, según ustedes? Según yo. ¿Qué me gusta leer a mí? ¿Qué apruebo yo de una cuando me mandan un manuscrito? Una buena escena inicial. Eso también funciona mucho en el cine. Una buena escena inicial. Que te golpee, que te enganche de una. Buenos diálogos, que los diálogos se sientan naturales. Y los diálogos que no sean cursis. Si ustedes leen algo y dicen la gente no habla así, está mal. Y si llega a mí, yo digo no. Y ese libro no va. Se los digo. Pide otro editor personajes con los que sea fácil identificarse y por más fantasiosa que sea la historia, debe estar para mí anclada en la realidad. Puede ser una historia de ciencia ficción, de fantasía, con magos, con hadas, con robots, con lo que quieran. Sí. Pero eso debe estar anclado en la realidad. Y deben crear muy bien su universo. Que en ese universo estén claras las reglas. Y también siento que un buen final, que no necesariamente el final sorpresivo, sino el final que cierra la historia. Que de verdad no sienta que sea la historia, no dejen cabos sueltos, a menos que sea con toda la intención para hacer una segunda parte. Bueno, y otra cosa, esto se los digo, si tienen una trilogía, lo ideal es que cuando ustedes manden el manuscrito de la primera, ya tengan las otras dos escritas. Así es. No pidan, no, eso después lo escribo. No. Escríbanlo ya. El momento es ya. Y yo siento que sí, como que el 50% de la historia viene siendo como las cierres. Sí. Es la sensación con la que queda la persona. Soy muy fan de los finales desesperanzadores, en los que todo termina mal, porque siento que es mucho más acorde con la vida. Estoy mucho más cercano a que en las historias un final feliz es un final inconcluso. Me parece que, sobre todo en terror, pues yo escribo terror. Sí, claro, ¿sí? Pero no siempre es así. Por ejemplo, en El Conjuro, entre otras cosas que tiene muy buenas, sus finales de todas sus películas son esperanzadores. Entonces, por lo pronto, por eso conecta tanto con la gente. En mi caso, y quizás para tomar ahí yo todo lo contrario, soy optimista por decisión, ¿no? Prefiero buscar eso, y también voy, lo que tú decías, escribiendo terror, quizás eso sea algo que
que no permanezca, no genere una coherencia con el mismo género, ¿no? Yo recién tuve la suerte de hacer una masterclass con R.L. Stein, el escritor de Escalofríos, y él escribe para una audiencia de 9 a 13 años, ¿no? Y él dice, mira, al final de cada capítulo tienes que lanzarlo por el precipicio, que él sienta que hasta ahí llegó, y al final le pones una cama de rosas para que termine en la cama de rosas, cansado de caer, sudado, desesperado porque se solucione, pero no le puedes dar el golpe final, por ejemplo. Claro, porque son niños. Porque son niños, tal cual. Entonces, creo que una buena historia siempre considera la coherencia general. Quien lo va a leer, quien lo está escribiendo, quien lo está viviendo. Para mí la coherencia, que es lo más difícil del mundo, y estoy de acuerdo con Álvaro el tema de los diálogos. Yo en mi proceso personal hago el primer borrador, hago el segundo, y por ahí el tercero o cuarto es solo diálogo. A veces me doy cuenta que es una basura, pero no sé corregirlo y lo dejo así. Pero hay una revisión que es exclusivamente diálogo, porque es súper complicado, porque todo el mundo no puede hablar como tú, y es difícil echar mano de otra persona para poder hablar de manera coherente. Entonces para mí la coherencia de la historia, y a veces por eso hay historias que uno echan mano de clichés o echan manos de lugares comunes, pero creo que se debe, porque si es coherente con la historia, está bien que lo cuentes de esa forma. Entonces, coherencia general, quién lo va a leer, quién lo escribe, de qué tipo de historia estoy contando, creo que es lo más importante para que la historia al final sea buena. Y el cliché es cliché porque funciona, entonces no le hagan tanto bullying a los clichés, a veces se pueden utilizar. Digamos que sí, digamos que sí. Bueno, Dani y Álvaro. Hasta ahí llegó la entrevista, ¿viste? Chao, que vaya bien. Borren eso, formateen otra vez el computador. Hasta que llegó la entrevista. Ya, bueno, Dani y Álvaro, muchísimas gracias por haberme acompañado una vez más, por haber sacado tiempo, de verdad quiero que los tinteros miren este video, me pareció súper importante. Lastimosamente perdí la primera edición, pero siempre hay... Esta quedó mejor. Sí, por supuesto. Esta quedó mejor, entonces muchísimas gracias por todos los consejos que nos dijeron, así sea crudo y sin censura, eso es lo que funciona, eso es lo que alguien necesita decirnos. Esa es la vida. Claro, exactamente, entonces muchas gracias por habernos dado este espacio. Y los vas a desaparecer. Yo quiero desaparecer, sí. Sí, dale. Bueno, entonces... Esperen. Tengo nervios. Esperen, tengo miedo. que Voy a hacer realmente. ¿Listo? Ok, 1. Pero al trabajo, los dos al trabajo, ¿bueno? Ok. 1, Listo. 2, 3. Bueno, tinteros, como pueden ver, tengo poderes mágicos. Ya Dani y Álvaro están en sus trabajos. Sin embargo, les dejo sus redes sociales para que vayan y las visiten, porque en serio están llenas de cosas muy, muy chéveres. Y estos dos hombres tienen una mente genial. Entonces les recomiendo también que lean sus libros. No es porque sean amigos míos, sino que en serio vale la pena. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperen el próximo video y les envío un abrazo enorme, enorme, enorme. Nunca dejen de leer ni de escribir. Chao.